Cordial saludo, director de curso de la materia Seguridad en Bases de Datos. A continuación me permito hacer una socialización con ocasión de dar término a la unidad 5 de la materia en mención y con el fin de exponer pues el análisis previo que se le hizo al caso con la empresa Quality SaaS. Entonces, la agenda que se tiene programada pues es una introducción, la presentación formal del suscrito, el análisis del caso de estudio, la normatividad analizada, las herramientas identificadas para hacer el análisis, asimismo, pues el análisis de vulnerabilidades previo que se hizo con mencionadas herramientas, un ejercicio de aseguramiento del benchmark de la base de datos seleccionada para el presente caso y asimismo la verificación y controles de esas recomendaciones establecidas y finalmente unas conclusiones. Entonces, como a manera introductoria, pues el desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo pues exponer al detalle el análisis realizado en la empresa Qualitas para el aseguramiento de la información en el gestor de bases de datos. Tener presente que para el ejercicio práctico se tomó como referencia el gestor de base de datos de Postgres. Entonces, todo la presentación y explicación está enmarcada en Postgres SQL. Como presentación formal, pues nombre del alumno, Álvaro Isidro Tobar Salazar. Soy ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente laboro en el sector defensa como jefe del grupo FIAT. Durante mi desempeño y estadía en el cargo en el sector defensa, pues me he destacado en varias dependencias. He sido jefe de telemática de diferentes unidades de la Armada Nacional, auditor TICS, Armada Nacional, jefe del grupo de recursos informáticos de la Dirección General de Sanidad Militar. Adicional a esto, pues he cursado diferentes diplomados, seminarios, cursos alineados y lógicamente relacionados con mi profesión. Estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la especialización en seguridad informática. A la par, pues he estado desarrollando otros estudios. Estoy haciendo un diplomado en análisis de datos para el monitoreo y mejora de procesos en la Pontificia Universidad Javeriana. Y también estoy realizando un curso de Business Intelligence en la Universidad de EAN. Como segundo punto, pues viene el análisis del caso de estudio. En este caso, pues lo que les comentaba, lo que tiene que ver con la empresa Quality. A nivel general, pues es una organización de índole internacional. Su core de negocio es la búsqueda de información en talento humano. Adicional a esto, pues ellos ven la necesidad de expandirse a nivel nacional e internacional, pero lógicamente quieren tener un sistema de información que esté robusto, alineado a todas las políticas de seguridad de la información y que no se vea comprometida la data que reposa en tu base de datos. Lógicamente, pues ellos quieren contar con una muy buena asesoría de un ingeniero experto que pueda indicarles a ellos y lógicamente asegurar la información que es importante para esta empresa. Adicional a esto, pues cuenta con un grupo de TI que en su buena sapienza ha puesto un escenario planteado con diferentes motores de bases de datos. Como lo mencionaba hace un momento, pues el motor de base de datos que se ha escogido para este caso práctico fue el gestor de base de datos Postgres SQL. Entonces, el desarrollo de la actividad durante las diferentes fases del curso, pues está enmarcada en mencionada base de datos. Entonces, adicional a ellos, a esto montan un esquema de conectividad entre sedes, se hace un levantamiento de información de los activos de información, donde se le da una escala y un valor agregado a estos con el fin de poder determinar y hacer un análisis de riesgos, priorizando lógicamente lo que tiene que ver con la parte de conectividad entre sus sedes y que no se vea vulnerada la seguridad
para poder soportar la operación logística. Como tercer punto, pues vamos a analizar la normatividad que considere pertinente para ser aplicable en el presente caso del ejercicio con la empresa Quality SaaS. Entonces, pues con el fin de establecer una política y un plan de procedimientos para afianzar la seguridad de la información del caso de estudio, pues tenemos como referencia la ISO 27002-2003. Si bien es cierto que esta norma no es certificable, porque no es una norma de gestión, pero se alinea a las necesidades de la empresa Quality SaaS en relación a lo que ellos quieren implementar y lógicamente lo que quieren asegurar. Entonces, pues la norma ISO 27002, anteriormente denominada como ISO 17799, es un estándar para la seguridad de la información que ha publicado la Organización Internacional de la Normalización y la Comunicación Electrónica Internacional. En este momento, pues esta versión, su última actualización fue en el año 2003. Entonces, mencionada norma, pues proporciona diferentes recomendaciones y buenas prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y, lógicamente, nos indica cómo implementar y mantener un sistema de gestión de la seguridad de la información, esto alineado a las necesidades de la empresa, dado que ellos tienen muchas falencias, tienen que mejorar ciertos procesos, tienen que fortalecer el área de PI. Entonces, la norma menciona mm, que finalmente nos lleva a que debemos preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, en este caso alineada al gestor de base de datos que, como indicaba, se ha escogido para el desarrollo del presente ejercicio. Entonces, mm, finalmente la norma, la ISO 27002, nos establece una política, un plan, procedimientos para fortalecer y afianzar la seguridad de la información del caso de estudio. Eh, por eso también es importante establecer rutas a seguir de la mano de unos controles que están establecidos en otra norma que es la ISO 27001, donde de una u otra forma está establecido 114 controles que pueden ser utilizados para disminuir los riesgos de seguridad. Entonces, la norma 27002 es bastante útil para nuestro caso práctico, ya que la gran mayoría de controles los podemos aplicar en la empresa con el fin de fortalecer ciertas falencias que se detectaron durante el desarrollo del ejercicio. Entonces, pues dentro de esos controles, que son controles macro, como indico, 114 controles. Entonces, debemos primero establecer una política de seguridad, debemos tener unos temas puntuales organizativos de la seguridad de la información. Hay muchas cosas que también están ligadas a la seguridad de los recursos humanos, la gestión de activos, el control de accesos, el cifrado de la información, una seguridad física y mental, seguridad en la parte operativa, seguridad en las telecomunicaciones, en este caso que tenemos que garantizar el cifrado y la seguridad de esas comunicaciones, es decir, que el intercambio de la información con partes externas o internas de la empresa en misión, pues cuenten con mecanismos de seguridad asociados, la segregación de redes, acuerdos de intercambio, acuerdos de confidencialidad, etcétera. Y lógicamente viene algo también ya muy grande, que es así como queremos implementar, queremos adquirir mm, seguridad, también tenemos que garantizar el desarrollo y mantenimiento de esos sistemas de información. Y entonces, pues se deben hacer pruebas previas antes de lanzar a producción el aplicativo, verificar las conexiones entre las sedes, granular al detalle qué usuarios se van a conectar internos, los externos, tener equipos para poder medir posibles ataques, denegación de servicios y demás situaciones que puedan vulnerar la seguridad para el normal funcionamiento de la empresa. Pues adicional a esto se debe tener
una lista de chequeo en caso de que se llegue a presentar algún incidente, con el fin de garantizar la continuidad del negocio y lógicamente pues cumplir con todos los requisitos legales, contractuales a los cuales se vea inmerso la empresa. Como cuarto punto establecido pues en el desarrollo del presente análisis, vamos a explicar unas herramientas de las cuales tomé como apoyo para realizar el análisis a la base de datos Postgres para el presente ejercicio práctico. Entonces, logré identificar cuatro herramientas que son útiles y que las pude explotar al máximo en el desarrollo del ejercicio práctico. Entonces, tenemos la primera que es la Nmap, la segunda que es la OpenBus, la tercera que es el Wirecard y una última que es la herramienta Nexus. Entonces, así como para de pronto contextualizarlos, en el caso del Nmap, eh, es una herramienta de código abierto y lógicamente sirve para explorar redes inalámbricas y red local. Esta es una herramienta esencial para la auditoría en seguridad. Muchos administradores de sistemas y redes también pues, la encuentran útiles pues, para sacar, por ejemplo, el inventario de la red, verificar otros temas puntuales, otros servicios, supervisiones de tiempo. La funcionalidad del NMA, pues que es que esta utiliza paquetes IP para verificar los hosts que se encuentran en la red, donde se puede identificar qué servicios, el nombre, la versión de la aplicación y otros temas puntuales que en su momento cuando se hace el escaneo, pues ella nos ofrece para analizar posteriormente a la data que trae. Entonces, pues de una u otra forma, esta herramienta nos sirvió mucho, me sirvió mucho para el desarrollo práctico. Adicional a esto, pues que además se ejecuta en los sistemas, en los principales sistemas operativos, sea en Windows, en Linux, en Mac. Entonces, pues tiene una interfaz gráfica y también por línea de comandos. Y no es difícil, digamos, para poder realizar ejecutar script con mencionada herramienta. Entonces, eh, sigo con la explicación de la otra herramienta que utilicé, que fue la herramienta OpenBus. Entonces, este es un escáner de vulnerabilidades, tiene miles de funciones. Inclusive una de sus capacidades son pruebas auténticas, maneja muchos protocolos a nivel industrial y de internet, de alto y bajo nivel. Esta se puede ajustar y parametrizar para hacer escaneos a gran escala. Tiene un potente lenguaje de programación interno para implementar cualquier tipo de prueba de vulnerabilidad. Es compatible también con cualquier sistema operativo, puesto que es una suite de software que ofrece un marco de trabajo para integrar servicios. Y lógicamente esta está especializada en el escaneo y gestión de vulnerabilidad de seguridad de sistemas informáticos. Uno de los ejemplos, digamos, más prácticos que puedo mencionar en este momento es verificar, por ejemplo, qué puertos de IP se encuentran abiertos, pues esto con el fin de poder nosotros determinar y evitar un ataque. Dentro de otra herramienta que utilicé, pues fue la herramienta Wirecard, que como pues, muy bien sabemos es un analizador de protocolos de red, muy utilizado a nivel mundial, puesto que esta permite ver al detalle lo que sucede en la red a nivel microscópico. Entonces, pues, muy utilizada por muchas empresas y lógicamente agencias gubernamentales e instituciones educativas. Eh, el Wirechat pues es compatible con cualquier sistema operativo, puesto que tiene muchas características también y bondades, ya que permite hacer una inspección profunda, por ejemplo, de cientos de protocolos, captura en vivo y análisis de información, fuera de línea también se puede hacer.
Es multiplataforma porque pues, se ejecuta en Windows, en Linux, en Mac, en Solaris, en todos los sistemas operativos, digamos, está establecida esta herramienta. Cuando se hace la captura de los datos de red, pues se pueden examinar mediante diferentes utilidades. Y pues adicional a esto, uno de los ejemplos en los que se puede utilizar bastantes herramientas con el tema de los ataques de denegación de servicios, puesto que finalmente la herramienta nos permite verificar pues en tres vías, por ejemplo, en este caso cuando es un ataque de negación de servicios por protocolo TCP. Y lógicamente pues estos tipos de ataques son fáciles de realizar. Lógicamente pueden tomar por sorpresa a un administrador y en algunos casos pueden ser difíciles de identificar, teniendo en cuenta la cantidad de peticiones que nos pueden llegar al servidor. Entonces, no es difícil, digamos, determinarlo, pero la herramienta Wireshark nos da una ayuda para nosotros poder determinar un posible ataque. Otra de las herramientas utilizadas pues, es la herramienta Nexus, que es un programa de escaneo de vulnerabilidades que es compatible con cualquier sistema operativo. Eh, este tiene un modo de consola donde podemos nosotros determinar el tipo de escaneo y lógicamente pues podemos programar dependiendo de la necesidad que tengamos nosotros. Eh, es compatible con cualquier sistema operativo. Pues, entre los más, digamos, sonados es Debian, Fedora, Mac, CentOS, Linux, SUSE, Ubuntu, Windows Server, Windows 7, 8, 10. Y pues sin embargo, a pesar de esto que son sistemas operativos, también funcionan con gestores de base de datos mediante la instalación de un plugin. Entonces, pues Nexus se puede utilizar con ayuda de un Metasploit para realizar un ataque de fuerza bruta para, por ejemplo, poder intentar obtener el usuario y la contraseña de una base de datos. Entonces, ya como último, pues tenemos otra herramienta que es la SQL Map, que básicamente es una herramienta de prueba de penetración de código abierto que automatiza el proceso de detección y explotación de fallas para la inyección de SQL. Y lógicamente, pues, esta herramienta viene con un potente motor de detección de muchas características de este tipo de ataques y lógicamente, pues, con el fin de poder ingresar al sistema de información o a una base de datos aprovechando una vulnerabilidad. Finalmente, esta herramienta pues funciona en diferentes gestores de bases de datos, entre las más conocidas, MySQL, Oracle, Postgres, Microsoft SQL, Access, Firebase, bueno, cualquier cantidad de sistemas de gestores de bases de datos. Entonces, pues lo que ella permite una otra forma de realizar un escaneo y poder nosotros determinar qué vulnerabilidad vamos a explotar. Entonces, esta herramienta también la utilicé para hacer esas pruebas al gestor de base de datos. Este apartado en el número 5 que vamos a contextualizar con las herramientas previas determinadas para hacer el análisis de vulnerabilidades, pues voy a explicar de una forma muy resumida en qué consistió el ejercicio práctico con estas herramientas. Entonces, pues el análisis de vulnerabilidades nos lleva a determinar de que hay diferentes herramientas en el mercado para realizar auditorías de seguridad de información. En este caso, pues utilicé herramientas que son gratuitas y de gran reconocimiento y reputación en el mercado de seguridad de la información para verificar posibles vulnerabilidades al gestor de base de datos Postgres. Entonces, iniciando con nuestra primera herramienta, que es la Nmap, la herramienta Nmap, donde hizo un escaneo de puertos con mencionada herramienta. Entonces, lo que se hizo fue, inicialmente se hizo PIN desde el Kali Linux hacia nuestro servidor de base de datos para determinar que si tuviera, que si nos diera PIN.
Posterior a esto, entonces ejecutamos un comando con el fin de verificar qué puertos estaban a la escucha desde nuestro Kali Linux. Entonces se hizo un escaneo a, a esa IP para determinar qué puertos estaban a la escucha. Con ese comando, pues nos indicaba el tipo de puerto, el estado y el servicio. Entonces, por ejemplo, el puerto que me arrojó que estaba a la escucha, el puerto 22 por TCP, estaba abierto, que ese es el SSH. Y pues el puerto que me interesaba a mí determinar era el 5432, que se encontraba abierto, que era el servicio de FL. Adicional a esto, pues hice un escaneo de puertos superiores a 10.000, es decir, entonces para confirmar de que no, que de pronto ya había más puertos a la escucha, entonces ejecuto otro comando con nmap, que es el "-ss", donde hoy indico desde qué puerto a qué puerto voy a realizar el escaneo y lógicamente la dirección IP. Después de esto digo, bueno, quiero determinar qué servicios y qué versión están a la escucha. Entonces vuelvo y ejecuto otro comando en nmap "-ss -sv-o", y ahí determino el tipo de puerto, el estado del servicio y la versión que está en este momento a la escucha. Seguía lógicamente identificando el puerto 5432 que se encontraba abierto, y ahí en la versión determiné cuál era el gestor de base de datos que, que estaba a la escucha con el tema de Postgres. Posterior a eso, entonces digo, quiero hacer otro escaneo con el fin de determinar qué otras vulnerabilidades existen en ese motor de base de datos. Yo, sorpresa, que me encuentro con una vulnerabilidad de tipo CSFR, con gran cantidad de elementos vulnerables. Entonces, dentro de ese análisis, pues finalmente se determina que, que se encuentra pues habilitada para acceder de forma remota, de los cuales esa vulnerabilidad, la SRF, tiene ciertos campos en los cuales un ciberdelincuente puede ingresar y ocasionar pues un daño bastante grande al gestor de la base de datos. Entonces, posterior a esto, pues viene el análisis de vulnerabilidades con la herramienta OpenBAS. Ustedes están viendo ahí en el slide, pues, eh, una detección, un resultado que me causó curiosidad en relación al ejercicio que desarrollé. Entonces, lógicamente, pues inicio con el proceso de instalación de un servidor de la herramienta OpenBAS en Kali Linux. Entonces, una vez instalada la herramienta y de hecho el desempaquetado de toda la instalación de OpenBAS, genero un perfil, luego creo una tarea de escaneo de todo el servidor, y posterior a ello comienzo a filtrar pues las vulnerabilidades alineadas a todos los gestores de bases de datos que se encuentran instalados en ese servidor. Entonces ahí voy encontrando una serie de vulnerabilidades, eh, y procedo a hacer un análisis muy puntual con mi gestor de base de datos. Entonces, en ese me determina que hay una configuración de mi gestor de base de datos que puede ocasionar, eh, puede ocasionar una vulnerabilidad donde, pues primero me determina un script donde se puede enviar una solicitud de conexión al servidor, es decir, que en este caso hay unas credenciales de acceso predeterminadas, y lógicamente pues se puede prestar para extraer la información y las credenciales de acceso para ingresar al gestor de base de datos. Entonces, después de ello, pues comienzo mi análisis de vulnerabilidades con el Wireshark. Entonces, ustedes ven ahí en slide la toma que se hizo
desde el ataque que se hacía desde el Kali Linux hacia todo lo que me estaba registrando como tal el Wirechat, todas las trazas, todo el tráfico que estaba capturando. Entonces, pues previo a esto se hizo la instalación de la herramienta, se actualizó el servidor, y ahí comencé a hacer la captura de todo el tráfico que me estaba generando y que estaba entrando a la máquina. Entonces comencé a hacer una serie, primero pues comencé a hacer un pin para determinar que así me estuviera capturando paquetes. Luego hago un ataque para identificar el tipo de puertos, cuáles están abiertos, el estado, el servicio, la versión. Y comienzo a jugar con esta información que pues un ciberdelincuente la puede utilizar para afectar la seguridad de una base de datos. Entonces, finalmente, con la herramienta Wireshark, pude evidenciar posibles ataques pues, a la base de datos mediante el uso del puerto TCP, que es el 5432, que hace parte de Postgres, porque es un servicio propio del gestor de base de datos, y un atacante lo puede utilizar para utilizar, por ejemplo, un Metasploit y realizar ataques de fuerza bruta para intentar obtener un usuario y contraseña. Eh, Posterior a esto, pues también yo comencé a hacer otra serie de pines, de PIN, y verificando otros protocolos que un ciberdelincuente puede aprovechar para hacer daño a la máquina. Continuando con el análisis de vulnerabilidades, pues viene la herramienta Nexus. Dentro de Nexus, pues se hizo previamente la instalación del servidor con la herramienta, se programó un escaneo, se puso la tarea, entonces se inicia con el análisis de ciertas vulnerabilidades del servidor. Lógicamente, yo hago un filtro determinando las que son de mi incumbencia, en este caso todo lo que tenga que ver con la parte del gestor de base de datos de Postgres. Él adicionalmente, pues la herramienta a usted le permite sacar un informe de vulnerabilidades y se las da por críticas, por medias, por bajas, unas que son de tipo información, pero lógicamente me centralicé en las que me atañen, en este caso por Postgres, y encontré una vulnerabilidad de inyección de SQL, donde pues esta vulnerabilidad puede ser aprovechada por un ciberdelincuente, hacer una inyección de código y lógicamente poder sustraer información. Adicional a esto, pues también encontré otra vulnerabilidad relacionada con PHP, donde nos indicaba pues la versión del PHP. Entonces, en resumen y en síntesis, pues finalmente al terminar el escaneo se evidencia que hay una vulnerabilidad de tipo SQL para hacer un Blin SQL injection en una de las tablas y exportar pues toda la información aprovechando esta vulnerabilidad. Entonces es una herramienta bastante útil. La verdad la experiencia con estas herramientas que estoy indicando para mí fue muy provechosa. Bueno, ya pues esta es la última herramienta que utilicé para el análisis de la vulnerabilidades en el gestor de base de datos. Entonces es la herramienta SQL Map que permite hacer inyección línea SQL aprovechando pues una vulnerabilidad que se pueda presentar a nivel de la base de datos. Eh, entonces pues se procedió a hacer lo pertinente. Entonces se inicia básicamente con ejecutar un comando con el fin de poder determinar qué vulnerabilidad está presente en la base de datos. Entonces, finalmente yo logro determinar una tabla que se encuentra sin ningún tipo de protección, por así decirlo. Logro extraer cierta información de esa tabla y pues aplicando el procedimiento de Blin SQL, exploto esa vulnerabilidad. eh, Previamente, lógicamente, que la había determinado en Nexus, Nexus me ha indicado que esa vulnerabilidad existía. Entonces puedo listar las bases de datos de Postgres.
Entonces logro extraer información de una tabla que se denomina estudiantes y ahí lógicamente pues tengo toda la información de esa, de esa tabla. Como sexto punto, pues viene ya puntualmente lo que es un ejercicio de aseguramiento de los controles seleccionados, el benchmark de Postgres. Entonces, pues con esta guía de buenas prácticas de seguridad establecida en el portal del Centro para la Seguridad de Internet, CIS, pues se puede blindar nuestro motor de base de datos. Entonces es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones emitidas, en este caso para Postgres. Entonces dentro de las sentencias ejecutadas en Postgres, pues me orienté básicamente a todo lo que tiene que ver con la parte de los logs. ¿Por qué los logs? Porque es allí donde yo puedo determinar en una auditoría y el sistema me va a indicar qué pasó, cómo sucedió, quién hizo el evento, quién modificó. Entonces, básicamente, todos los comandos que se ejecutaron y que se van a ver en el desarrollo de este punto, mm, mm, consideré pertinente que en los logs está toda la información puntual de una base de datos, independientemente de Postgres, Oracle, MySQL, el gestor de base de datos que estemos administrando. Los logs nos dan todo lo que necesitamos en el momento de poder establecer una auditoría en caso de que se llegue a presentar algún inconveniente en la base de datos. Entonces los comandos o las sentencias que ustedes están evidenciando en este momento son las que tomé como referencia para ajustar en el gestor de base de datos de Postgres. Bueno, entonces a continuación voy a pues hacer una pequeña explicación del desarrollo del ejercicio, cómo finalmente el benchmark de Postgres pues nos indica qué debemos hacer. Entonces, de la verificación realizada, pues entonces dentro de las recomendaciones, en el caso del destination, mm, pues finalmente Postgres admite varios métodos para registrar mensajes del servidor. Estos están escritos en el stder, el cv log y el syslog. Entonces, pues ahí también nos explicaba que en el caso del sistema operativo de Windows, ellos también pues son compatibles con, con este tema del log destination y lógicamente pues toca establecerlo en el registro del servidor. Entonces, cuando este no está configurado, pues los mensajes de registro generados por el núcleo de Postgres, pues finalmente toda la data de los procesos y transacciones que se realicen, pues no van a quedar registrados en el log. Entonces, finalmente se corre un comando con el fin de que nos muestre el destino del log y ahí pues nos arroja un resultado. Posterior a ello, pues el siguiente comando que se verificó fue el log directory, que finalmente este nos especifica el directorio de destino pues para los archivos de registro, en este caso del Ender o el CSV log, donde pues ahí se especifica una ruta absoluta y debe establecerse de acuerdo pues a una política previa en la entidad o pues, dejarla predeterminada como viene en el gestor de base de datos. Cuando este no está configurado, pues se interpreta como una ruta absoluta, y es decir, y finalmente el sistema de gestor de base de datos va a intentar escribir los registros, pero si no encuentra nada, va a generar una falla. Entonces, por consiguiente, se aconseja que se debe establecer eh, este directorio para dirigir los registros del directorio en una ubicación apropiada y lógicamente pues alineado a una política en la entidad. El otro comando que finalmente se verificó es el log file name. Este es donde se registran los mensajes incluidos en el stder, cvlog y el syslog. Entonces,
Cuando este no está configurado, pues los mensajes de registro generados por el núcleo de Postgres pues se pierden. Entonces es importante tener esta configuración. Luego se ejecutó el comando log file mode, que finalmente este determina los permisos de archivo para los registros. En este caso el login collector, que debe estar habilitado. Entonces lo que este especifica es un modo numérico y es la forma en cómo se acepta unas peticiones como el shmod y el max. Y pues para que esto se lleve a cabo se deben establecer los permisos pertinentes para poder autorizar la inserción de la información. Entonces en la mayoría de los casos pues la configuración es 0600. Entonces esta es la manera como el servidor puede leer o escribir los archivos de registro. O otra común pues que se utiliza es la 0640, que permite a los miembros de administradores o propietarios de los archivos poder hacer uso de este, pero pues lógicamente es importante tener la ubicación para almacenar los archivos, que sean lógicamente fuera del directorio de archivos de clúster. Entonces, los archivos de registro pues a menudo contienen datos confidenciales, y por eso es importante y necesario permitir que los archivos de registro no vayan a exponer diferentes datos que son confidenciales a personal pues no autorizado. Otro de los comandos que también se verificaron es el show log truncate on rotation. Entonces, pues finalmente esto se hace cuando el login collector está habilitado, y pues finalmente esto hace que Postgres se trunque, es decir, que sobrescribe los archivos de registro existentes con un mismo nombre, y entonces pues toca que verificar que si está deshabilitada esta opción, los archivos que se registren o que estén preexistentes van a sobreescribir la información del log file. Entonces, pues esto va a generar unos nombres estáticos. Y pues finalmente toca decidir si el valor de los log name y los de los log file name y los log rotation age están alineados a lo que nosotros necesitamos. Y pues si queremos que se sigan generando log con cierta estampa de tiempo para poder nosotros hacer posterior a ello alguna auditoría de hacer lo posible. Luego viene el comando show log rotation age, que finalmente este lo que determina es como la duración máxima de un archivo de registro individual, es decir, pues dependiendo del archivo que se haya determinado en el log file. Entonces esto lo que finalmente hace es que después de cierto tiempo él va a crear un nuevo archivo de registro de forma automática, y pues es una de las mejores prácticas que aconsejan hacer el tema de la rotación de los registros, y que por lo menos este se haga diariamente. Lógicamente, pues esto está alineado a la política de la organización, en la manera como quiera tener esa rotación de los registros. Una muy buena práctica recomendada pues para la administración de los registros. Luego pues se ejecutó el comando show log rotation site, que este determina mm, pues que después de transcurridos ciertos tiempos se creará un archivo de registro, pues también de manera automática. Y este es muy similar al anterior comando, dado de que pues, es utilizado bastante para la administración de los registros. Entonces, finalmente lo que se determina aquí es cuánto espacio usted le va a dar para poder que esos logs queden registrados y que no se sobreescriban. Luego viene otro comando que es el show syslog facility, que finalmente pues nos especifica la instalación del syslog, que es donde se utiliza pues el inicio de sección que esté habilitado en el syslog para, para poder verificar los registros de la base de datos. Entonces, este es importante pues para poder determinar el registro de otras aplicaciones, de que estén enrutados correctamente, o pues finalmente dependiendo de la configuración que se determine en el syslog se puedan descargar. Luego viene el comando show syslog ident, que este finalmente especifica el nombre del programa utilizado para pues hacer una identificación de registros en syslog de la base de datos. Entonces, por ejemplo, eh,
un ejemplo de un posible nombre de un programa es Postgres. Entonces, si este no está configuradamente bien, pues se puede complicar el tema para que pueda distinguir entre los mensajes de registro de silos en Postgres y esto lógicamente pues nos puede generar ciertos inconvenientes al momento de hacer un análisis de ese registro. De ese log. Luego viene el logmin el message de los mensajes, donde especifica los niveles de qué mensajes se escriben en el servidor al iniciar sesión. Entonces, si este valor no se establece de manera correcta, pues pueden aparecer demasiados mensajes o muy pocos mensajes en los registros del servidor. Luego a este pues se ejecutó el comando show debug print page. Este permite pues verificar o imprimir el árbol de análisis resultante por cada ejecución de la consulta. Estos mensajes se emiten a nivel de mensaje log, pues a menos que se le indique lo contrario por política de registro de la entidad o de la organización. Finalmente pues se recomienda deshabilitarlo si se encuentra activada y pues dado que al tenerla habilitada pues puede provocar un debug, entonces puede mostrar pues información confidencial que puede pues caer en manos de personas no autorizadas. Luego viene el Show Debug Print Plan, que permite pues imprimir el plan de ejecución de lo que se ha ejecutado. Esto es más que todo a nivel de mensajes log. Y también similar al anterior, pues si se encuentra eh, habilitado, pues esto puede mostrar la información confidencial a personal no autorizado. Luego viene algo que sí es bastante importante, es el tema del log collation, donde aquí nos especifica cada intento de conexión que ha tenido el servidor. Entonces, este comando nos permite determinar el tiempo de la conexión, quién lo hizo, cuánto tiempo estuvo ese usuario conectado. Entonces nos permite en otra forma tener una traza para, para nosotros determinar a futuro si hubo algún, pues una especie de cambio considerable en la base de datos, si fue alterado algún registro, de lo cual nos puede servir a nosotros pues, para una auditoría posterior a un evento que se pueda materializar, bien sea una pérdida o fuga de información. Entonces, eh, esto es importante en el momento de la auditoría. Es importante habilitar, pues, porque con esto se puede determinar cuántos intentos o quiénes se han conectado como indicado. Y adicional, pues este va de la mano con uno que es el log disconnection, que finalmente habilitará o deshabilitará el hecho de los registros para usted como administrador poder determinar quién se conectó a su base de datos. Entonces, eh, pues el log disconnection, pues finalmente, como les indicaba, esto lo que nos ayuda es a determinar tiempos, usuarios, quiénes se conectaron, quiénes no se conectaron. El show log hostname, pues registra el nombre del host a que se conecta, además pues de tener la dirección IP para nosotros determinar los mensajes de registro de configuración. Entonces, pues se debe habilitar la configuración para poder determinar quiénes se están conectando, para determinar el nombre o el DNS y poder saber qué host se conecta a nuestra base de datos. Mm, Ya otro comando que también me parece es importante es el tema de select name, setting from. Hay una tabla que es las configuraciones donde finalmente se determina el comportamiento del servidor y se optimiza el rendimiento del mismo. Entonces, cuando un superusuario tiene cierto privilegio, pues se puede establecer ciertos parámetros que se encuentran en los archivos de configuraciones de postgres.com y pghba.com. Eh, Estos permiten, pues, se pueden cambiar dando un inicio de sesión directamente al servidor y ejecutando el comando alter system para poder cambiar la configuración del archivo. Entonces ahí nos va a botar toda la configuración
de la base de datos, todos los datos que estén ahí. Entonces, es importante que esa información no vaya a caer en manos equivocadas. Ya como antepenúltimo punto, como séptimo punto, pues vamos a verificar los controles aplicados en relación a las recomendaciones que hace el benchmark para Postgres de los diferentes comandos que explican en el punto anterior. Entonces, en el caso del show log directory, entonces se ejecuta una instrucción para remediar la configuración anteriormente pues descrita en este mismo, donde se establece una ruta adecuada según lo definido pues por los requisitos previos de la organización. Entonces, pues lo que se determina es la ubicación de cómo van a quedar este log de los archivos, es decir, en qué ubicación va a quedar el directorio. En el caso del low file name, pues lo que se hace es correr un script de tal manera de que se pueda remediar la configuración, donde se pueda establecer también el destino del archivo csvlog. Entonces, finalmente ahí se establece también una estampa de tiempo, el año, el mes, el día del log, y este lógicamente se va generando automáticamente dependiendo cómo lo vayamos programando nosotros. Y esto pues va alineado al csvlog o el extender. En el comando showlog file mode, entonces se ejecuta una instrucción para remediar esta configuración con el fin de establecer bien sea el valor 0600 o el 0640, dependiendo así de la cómo se quiera configurar. Con esto se puede mitigar este inconveniente. Con el comando show log truncate on rotation, pues lo que se hace es finalmente se establece una ruta en el archivo de la configuración del gestor de base de datos, donde este pues nos arroja cierta configuración de tal manera de que pues no se vea afectada la seguridad de la misma. En el show log rotation age, pues también se ejecuta un comando donde se ejecuta una hora específica, puede ser cada hora, se ejecuta la hora específica de la rotación de la generación de los archivos log. En el comando show log rotation side, pues finalmente se le va a indicar eh, dentro de, dentro de la rotación del archivo cuál va a ser el tamaño establecido para que el sistema automáticamente comience a cargar esa información del archivo de configuración. En el comando show syslog facility, pues se corre una sentencia de tal manera de que se pueda establecer de una forma local, por así decir, la configuración. Entonces se establece que de forma local en el archivo eh, seleccionado, que en este caso sería el pgrloadconfig, donde nosotros le damos la ruta de qué es lo que se quiere dejar ahí plasmado. En el comando show syslog identity, pues ahí lo que se hace es remediar pues, la configuración finalmente determinándole eh, un programa, por ejemplo, específico, el nombre del programa en el que usted quiere que se corra ese comando. Y en el comando logmin message, pues lo que se hace es finalmente determinar como mediante un superusuario se da una advertencia del error que se había escrito en el anterior punto. En el comando show debug print parts, pues lo que se hace es finalmente determinar una instrucción para deshabilitar esta configuración que no pueda mostrar esa información por defecto, es decir, la configuración general y puntual de la base de datos. En el comando show debug print plan, pues lo que se hace es también deshabilitar esta configuración porque nos va a mostrar todas las opciones que tiene el gestor de base de datos. Con, con el comando log disconnection, pues lo que si está deshabilitado, lo que se tiene que poner es en modo on, de tal manera nosotros poder hacerle el seguimiento a las conexiones. Asimismo con log disconnection, pues si está en modo off, también toca habilitarlo en modo on. En el comando log hostname, pues lo que se hace, eh, si se tiene desactivado, pues se activa, o si no, por el contrario, dependiendo de la necesidad, pues se desactiva. Ahí sí depende de la configuración que se quiera establecer en la máquina. Con
El comando CDAP, pues finalmente lo que se hace es, se ejecuta una instrucción de tal manera que se pueda verificar la configuración correcta de la base de datos, es decir, en este caso, pues lo que hice fue recargar todos los archivos de configuración con el fin de que la base de datos quedara predeterminada. Pues como conclusión general, es importante pues mm, la aplicación de buenas prácticas para el aseguramiento de la información de la base de datos, esto con el fin de mitigar la pérdida o fuga de información. Pues asimismo se determina que existen cualquier cantidad de riesgos y amenazas que acechan por los sistemas de información, en este caso los gestores de bases de datos, pues de ahí la importancia de conocer las herramientas existentes que están en el mercado, pues como mencionar, como anteriormente mencionaba, para mitigar de cierta forma la materialización de esas vulnerabilidades. Eh, pues esto también nos lleva a que nosotros como futuros profesionales de seguridad informática ahondemos y conozcamos un poco más de todos los mecanismos que existen y de estas herramientas, como por ejemplo el benchmark, que viene específico para cada una de las bases de datos con el fin de nosotros cerrarle brechas a posibles ataques y asimismo pues aprender de los casos que todos los días surgen casos de pérdida o fuga de información de base de datos con el fin de nosotros traer las cosas buenas y poder nosotros cerrarle todas las brechas a los ciberdelincuentes. También es importante que a nivel de cultura organizacional, que todos los usuarios, es decir, sean básicos, clientes, empleados, pues que también apoyen de cierta forma al área de TI, porque muchas veces descargan toda la responsabilidad sobre esta dependencia y a veces un usuario básico puede abrir una puerta de una vulnerabilidad y esto nos conllevaría a un ataque donde se puede pues ver inmersa toda una organización. Muchas gracias.